Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Evidevs. Espero que estéis todos preparados porque vamos a desvelar todos los secretos del Narrative Designer, que justo está hablando ahora mismo con Víctor Franco, nuestro invitado de hoy. Hola, Víctor. Que justo estamos ¿Qué tal? hablando, que es uno de estos perfiles que todo el mundo sabe que existe, pero que nadie sabe exactamente qué hace. Yo lo equiparé en Twitter cuando di la promoción de este directo a un mago. No sé si anduve muy desencaminada, pero me parece que es un poco una magia, ¿no? El narrative designer que debe tener en cuenta tantísimas cosas a la hora del videojuego. Sí, bueno, es un poco una competencia a medio camino entre construir mundos literarios, ¿no? Con muchísimos detalles, muchísima riqueza en los que imbuirte y también el otro lado del diseño de cómo construir eso de una forma que el jugador o bueno, el jugador cuando entra en ese mundo lo trastoque, pero al mismo tiempo disfrutes de lo que tú has estado planteando, ¿no? Entonces, es un poco, sí, podemos llamarlo magia, pero también casi más 100% de calentarse mucho la cabeza con diseño para que puedas contar una historia de forma interactiva. Y bueno, es divertido. Sí, sí, o sea, magia, pero también mucha ciencia. Para Sí. quien no conozca a Víctor, es Narrative Designer en Chibi. Pero bueno, que nos cuente él un poquito, que se presente y nos cuente cómo ha llegado hasta ahí y quién es. Bueno, yo eso, como adelanta Miriam, soy narrative designer en Chile, un estudio valenciano que se le conoce sobre todo por Samarin Mara, por el súper grandísimo Kickstarter que se montaron en 2018, y todavía, bueno, 2018, 2019 creo que fue, a principios de 2019. Yo todavía no los conocía y fue como que ver ese Kickstarter y decir, wow, qué movida, qué cosas más chulas hace esta gente, que básicamente intentan llevar al mundo del videojuego el estilo Miyazaki, ¿no? De su anime y tal. Y bueno, desde hace unos meses, creo que entré en abril de este año, estoy allí en Chile ocupando el puesto de Narrative Designer, un poco a medio camino, eso, como adelantaba antes, entre el diseño aplicado a contar historias dentro del videojuego y luego también un poco la parte de escribir esa historia que está embebida, que está introducida dentro del juego. Y bueno, os podría decir un poco, así como decía antes Miriam, que es un puesto que normalmente no se entiende mucho o no tiene mucha popularidad, ¿no? O se entiende desde distintas perspectivas, porque es un puesto muy difuso, el del Narrative Designer. Podría contar un poco de qué va la historia, ¿no? Cómo se diferencia de otros puestos que son muy parecidos dentro de la industria. Y lo que suele pasar normalmente es que nos confunden con escritores y realmente no del todo, ¿no? Quizá tenemos más esa capa de diseño porque nosotros tenemos que construir un mundo que sea adaptable a las posibilidades del medio del videojuego, entonces tenemos que tener muy, muy claro cómo se hace un videojuego y cómo se puede comunicar a través de las características propias que puede tener el videojuego como medio de expresión, ¿no? Claro, es que ese Entonces, narrative es como lo que llamábamos en el instituto cuando estudiábamos inglés, y era un false friend, ¿no? El narrative sí, ese te lleva a pensar a literatura, quizá, a guión, pero claro, en un videojuego al final la narrativa como tal no es esa. claro, es que también es un poco lo clásico de lo que tú dices, ¿no? Como Farce. Narrativa, a fin de cuentas, es como una manifestación de estímulos que tienen como finalidad contarte algo. No tiene por qué ser un texto en pantalla, ¿no? Ujú. Puede ser una acción de la que eres partícipe, de la que eres testigo y que eso te impacta y te motiva a hacer algo, ¿no? Entonces, la narrativa no es solamente el texto que está embebido en el juego como tú podías leerlo de un libro, por ejemplo. Que si hay visual novels que utiliza ese medio expresivo o medio de exposición, llamémoslo,
así narrativo, que es texto en pantalla, tú lo vas leyendo y eso te va informando. Pero hay muchísimos más elementos narrativos dentro del videojuego, incluso también dentro del cine. La composición de un fotograma, por ejemplo, con la dirección de las líneas de fuga, de la iluminación, de un montón de cosas, de la forma, la tensión que te genera el plano y tal. Todo eso te cuenta cosas. En el videojuego no solamente tenemos la capa plástica de la imagen, sino que tenemos la dimensionalidad de la interacción. Por eso hay que saber mucho diseño, o al menos gran parte hay que tener buena formación en diseño para saber construir sistemas que con la interacción del jugador tengan una finalidad dirigida, ¿no? Porque al final los videojuegos te dan cierta libertad, pero tiene que ser una libertad dirigida a una experiencia, que es lo que quiere el departamento de diseño, con una intencionalidad y todo eso. Entonces, por eso siempre el principal fallo, perdón, es confundirlo con la escritura. O sea, ser narrative designer no es lo mismo que ser un escritor. Puede ser buen narrative designer y mal escritor, puede ser mal escritor o sea, buen escritor y mal narrative designer, ser las dos cosas o ser ninguna, porque también depende del tipo de sistemas que requiera el juego a diseñar. Va a tener más involucración en unos aspectos u otros de esa capa de diseño. A veces es simplemente una cuestión meramente anecdótica el diseño narrativo. Pero bueno. Y básicamente lo que me dedico yo en Chibig es a diseñar sistemas y a escribir una vez que están diseñados la historia que se inserta en ese juego. Y digamos que eso es un poco lo que normalmente hago. Si hago un desglose quizá para ver un poco en qué consiste específicamente la competencia de Narrative Designer, recuerdo haber visto un hilo de una escritora que se llama Katie Chironis, que es Lead Narrative Designer en Riot, o sea que esta señora maneja, pilota un poco. Y recuerdo que estaba hablando junto con Sara Arellano, que también es otra máquina. Sara Arellano creo que está ahora mismo trabajando en el Beyond Good and Evil, que lo dijo hace una semana. Y empezaron a hablar sobre el campo de Narrative Design y yo, como también ando un poco perdido muchas veces porque me gusta mucho estar en continuo aprendizaje, era como, a ver qué me pueden decir estas mujeres de este campo. Y recuerdo que hizo una clasificación muy interesante que básicamente representa lo que yo hago a día de hoy en Chile, ¿no? Por un lado, diseño sistemas narrativos para exponer realmente cómo va a ser la historia. Esto involucra tanto los bugs como las reacciones a corto y largo plazo del input del jugador, el canvas donde está, o sea, el HUD, o la UI en la que aparece la información del juego, los sistemas de diálogo, ¿no? Entonces, diseño de sistemas que expresan narrativamente lo que queremos contar. Si no sabéis lo que es un bark, como ladrido, es como cuando pasas por una zona del juego y hay un personaje que te suelta un ¡hey, oye! Para que llamarte la atención, pues eso se conoce como bark. Luego también están los diseñadores narrativos de contenido narrativo, es decir, son los que se dedican a insertar en el diseño de quests y de tareas cómo se encadenan de manera que generan una narrativa coherente, ¿no? Porque al final las historias, para que se comprendan como una historia, deben tener una estructura más o menos. Eso suele ser la estructura clásica de introducción y de desenlace. No os creéis que porque sea narrativa que se expresa a través de un medio interactivo no tiene por qué tener una estructura. Normalmente suelen tener una estructura porque las historias estructuradas suelen ser las que más fácil se comprenden. Tampoco quiere decir que no se puedan hacer historias desestructuradas. Evidentemente sí se puede y está muy interesante hacerlo. Pero normalmente se suele hacer estructurado para que la gente lo entienda de una forma más intuitiva. Entonces, cuando uno diseña el contenido narrativo, intenta que esas quests, esas tasks, esas misiones, ¿no?, que hay en el juego tengan esa concatenación de lógica que podría tener una historia en otros medios.
Luego también me encargo de hacer diseño narrativo de niveles, es decir, como dentro del propio nivel vamos creando un pacing, un ritmo de exposición para que las cosas se entiendan bien, para que el jugador esté motivado con lo que va haciendo, vaya comprendiendo el entorno que tiene, ¿no? Eh, también la implementación en el motor con esa herramienta entraría dentro de esta parcelita. La escritura de todo el contenido narrativo. Ahí ya es cuando se intersecta, cuando se confunden los dos campos, ¿no? el de la escritura y el del diseño. Y puede ir tanto desde el contenido del texto dentro de los diálogos como descripciones y todo tipo de cosas que ofrezcan información narrativa. Y luego lo que yo suelo hacer mucho y que me lleva gran parte del tiempo normalmente es documentación. Crear documentación para el resto de departamentos, tanto para el departamento de diseño de niveles como para el departamento de diseño de juego general, también para los stakeholders, por ejemplo, si tengo que hablar con un publisher quien redacta gran parte de la información o de los summaries, de lo que sea, suele ser la persona, en este caso, me toca a mí porque en el proyecto en el que estoy es muy amplio, entonces casi que soy yo el que está al frente de la visión narrativa del proyecto, entonces cuando hay que hablar con publisher para acotar el scope y todo ese tipo de cosas, a veces me toca a mí hacer informes tanto de diseño narrativo como solamente a nivel narrativo per se, ¿no? de la historia. Y bueno, como veis, el campo de narrative design no es solamente escribir, tiene parte de escritura, pero la escritura es una de sus herramientas, no es una de sus finalidades últimas. Al final se expresa a través de la escritura, pero hay muchísimo diseño. Si no sabes cómo construir bien un sistema de diálogo, se puede hacer poco intuitivo, se puede hacer rollo a la hora de interactuar con él. Tiene muchas facetas este puesto. Vale, se me Y al ocurren final, decenas de preguntas ahora mismo. Que por cierto aprovecho para decir a los espectadores que si alguien tiene una pregunta, que por favor la escriba en el chat, que Víctor la responde. vale, voy a ponerme aquí en el propio Twitch para ir viendo. Ah, bueno, te la puedo ir yo Abajo. leyendo también, no te preocupes por eso. Vale, vale. Pero, bueno, desde cómo es un día a día normal, sobre todo me surge la inquietud de cómo arranca el trabajo de Narrative Designer. O sea, cuando hay un proyecto desde que está empezando, cero, ¿cómo empiezas por la documentación? ¿Empiezas o sea, por una estructura? ¿Cómo es ese paso uno? Bueno, normalmente diría yo que al final cada proyecto es un mundo, entonces depende de muchísimos factores, pero que básicamente lo que haría un narrative designer en primera instancia, ¿no? Si decimos que ya ha comenzado la fase de ideación y tienes un narrative designer en el equipo, lo que haría yo, al menos en mi caso, sería empaparme de las, digamos, la influencia de género que tenemos, ¿no? Es decir, pues si yo estoy haciendo el pitch es un, ¿cómo era Blasphemous? Es un The Symphony of the Night meets Dark Souls, ¿no? Pues si en el pitch para la ideación del proyecto me está hablando de esos dos juegos, pues yo me meto en esos juegos a tope, busco referencias acerca de qué juego ha influenciado también a eso, veo cómo se están haciendo juegos similares en esta época y lo analizo su narrativa, es decir, cómo se expresa la historia, cómo emociona al jugador, cómo se estructura, cuáles son los sistemas narrativos de los que hacen uso cada uno de los juegos y luego estudio, en el caso concreto del juego que estoy haciendo, qué, qué elementos puedo utilizar y qué no, cuáles suman, teniendo en cuenta pues, bueno, el scope y el budget que tenemos, pues decir, vale, pues me puedo permitir hacer un sistema de diálogo con distintas
opciones a la hora de interactuar, o voy directamente a piñón fijo y es como si fuera un Pokémon y pim, 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 pim para adelante, ¿sabes? Me pongo a investigar cuáles son los mejores sistemas narrativos que podría tener el juego, teniendo en cuenta las codependencias tanto con producción como con diseño. Porque el problema que tengo yo también, que como tú me conoces, Miriam, como estudié producción y audiovisuales, cuando yo me pongo a diseñar, tengo encima la espada de Damocles de producción, tengo un budget y como no me puedo salir de ahí, voy a intentar hacer magia con lo poco que tengo, intentar sacarle brillo a mis propias, a convertir mis propias debilidades en fortaleza. Y creo que eso también está muy guay porque tener esas limitaciones de base y también como elemento a la hora de investigar lo que voy a diseñar me motiva muchas veces a experimentar o a plantearme las cosas de una manera mucho más, no sé, más a tiro hecho, ¿no? Es decir, pues si Dark Souls lo hace de esta manera, yo me puedo permitir hacerlo de esta otra, voy a intentar encajarlo en lo que estamos buscando. Pero bueno, es que cada proyecto es un mundo. Básicamente investigo e intento adaptar lo que se pretende contar en el género en el que se inserta el juego que estamos haciendo y intento que no salga muy caro. es lo que sería por mi parte eso. No sé si Sí, te sí, 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 respondió. me ha respondido y han surgido un par de preguntitas también por el chat. Si te parece, la vamos intercalando, ¿vale? Sí, sí. Donaurum pregunta, ¿qué se necesita para ser narrative designer? ¿Algún conocimiento en concreto al margen de la creatividad? Bueno, a priori lo que se necesita son unas dotes de organización y entrenar la creatividad a través de procesos de diseño. O sea, un narrative designer tiene que fijarse en lo que estamos hablando, ¿no? En cómo se expresa la historia, cómo se narra la historia de un juego, si es que tu juego quiere contar una historia. Y lo que sí tiene que tener también son una buena lente de investigación y de análisis, porque yo lo tomo todo desde un punto de vista muy científico. Entonces, cuando me enfrento a un diseño, lo que hago es que analizo de dónde vengo, cómo puedo replicarlo y si el replicarlo no es copiarlo a control C, control V, es adaptarlo a las necesidades y a las intenciones que tiene el proyecto. Entonces, la principal característica que debe tener un artist designer a nivel de skill personal es proactividad en la investigación, ¿no? Por ese lado. Eh, y luego, ¿cómo me he formado yo para esto? Si quizás es hacia dónde quiere ir la pregunta, o cómo he desarrollado las habilidades para acabar en este puesto. Básicamente he estudiado mucho diseño, pero al mismo tiempo he estudiado mucho guión. Y lo que he intentado ha sido siempre buscar los puentes comunes entre cómo se escribe un guión cinematográfico, cómo se escribe una novela a nivel estructural y cómo se diseña un videojuego. E intentar buscar puentes comunes. Es decir, si un videojuego se diseña de esta manera, pensando en cómo va a sentir un jugador este tipo de sensaciones, cómo lo voy a llevar hasta ahí, voy a tirar de mi bagaje o mi conocimiento en cine o en literatura para conseguir eso. Y es como intentar buscar un puente entre esas dos competencias, ¿no? Entre lo que es la creatividad per se que te puede necesitar una escritura de un guión o de una novela y el conocimiento sobre el medio que te puede dar el videojuego. Al final también, tanto una novela como un guión de cine implican muchísimo conocimiento, muchísimo diseño acerca de cómo se escribe para ese medio en concreto. Entonces, yo lo que hice fue aprender cómo se comunica a través de un videojuego y luego utilizar
la formación y el conocimiento que me ofrecían otras competencias similares y mezclarlo. A mí me ha ido bien, pero porque siempre tengo la lente del diseño como principal fuente, o sea, como principal eh, filtro, por así decirlo. Vale, ahora antes de hacer la otra pregunta que tenemos en el chat, em, Sí. tanto trabajo creativo, a ti en particular imagino que no te dificulta tanto porque dices que tienes también un poco esa lente también de producción. Pero a las personas creativas les suele pasar que está el departamento de producción diciendo recorta, hazlo ya, o esto se nos va de presupuesto, esto se nos va de calendario. Entonces eso dentro del narrative designer, ¿cómo se lleva? A ver, normalmente la gente que suele entrar a este perfil y que suele mantenerse en el tiempo en este perfil es gente que acaba adoptando ese carácter transversal, ¿no?, de la producción, porque la producción no se trata de que cuando te están señalando un sitio tú mires al dedo, sino que son capaces de ver más allá, de cómo, por ejemplo, una pequeña animación que puede ser necesaria para una featura muy pequeñita que involucra, pues bueno, que el animador lo haga, que el rigger lo meta en el proyecto, que si, si entra en conflicto con otra animación tal y cual, que si es necesario que esa feature se tenga que producir ad hoc, tiene un tiempo que está bloqueando al programador. Entonces, a lo mejor una pequeña decisión de nada acaba convirtiéndose en una reacción exponencial, ¿no? Como narrative designer, que te dedicas a estar encerrado en una tabla de Excel viendo, calculando cosas, como no tengas esa visión transversal de que tus decisiones exponencialmente pueden complicar la producción del juego, más vale tener esa visión bien entrenada, bien engrasada y no fliparte. Y os lo dice una persona que se flipa muchísimo. Lo que pasa es que tengo en mi interior como dos lobos. El lobo de vamos a hacer una collimada que flipa y otro que es como, chacho, que hay un presupuesto, hay unas limitaciones por personal y también eso me ayuda un poco a reconducir las cosas a elementos mucho más frescos, porque cuando uno se flipa es porque intenta replicar algo que ha visto y no tiene en cuenta muchas veces el impacto de desarrollo que tiene eso. Si tú ya tienes unas concepciones a priori del scope que tiene el juego, eso te fomenta la creatividad, aunque también hay excepciones ante eso. Yo, no sé, a veces me cuesta mucho, la verdad. A veces me cuesta mucho mantenerme O sea, que no era una encerrado. pregunta tan tonta. No, 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 No no. era... Es que incluso también en producción se puede dar el efecto contrario. No tener esa visión transversal de las cosas entrenada por falta de experiencia o por mucha carga de trabajo, ¿no?, y tirar para adelante, y a veces se sobreestiman cosas, o sea, se subestiman cosas y te puede pasar por debajo del radar una supervisión o una serie de tareas que parecían mucho más anodinas o mucho más trascendentes, o que puede, porque está en I+D o lo que sea, ¿no? Entonces, al final lo que se trata es de estar continuamente, de forzarte a tener los pies en la tierra y a colaborar con otros departamentos para ver que realmente todo va en la misma dirección. Porque el departamento de narrativa, por ejemplo, muchas veces está como en el éter, está en muchos aspectos, tiene que estar en contacto con producción, tiene que estar en contacto con diseño general, diseño de niveles, tiene que estar en contacto también con audio, con un montón de cosas. O sea, que al final estamos ahí, pero no estamos en muchísimos sitios. Vale, vale. A ver, sigo con las preguntas. Tekaru dice, ¿qué proyectos debes hacer para que cualquier compañía, indie o no, se fije en ti como narrative designer? Venga, hablemos del portfolio. ¿Qué proyecto? O sea, eh, cómo
acabas trabajando en Narrative Designer, ¿no? Podría ser Sí. la pregunta. Bueno, a mí lo que me ha funcionado ha sido saber transmitir a través de una pequeña demo que no tiene muchísimo peso, narrativo. En mi caso era una escape room. Ay, mira, Atari. No, esta no es Atari, es la perrita de mis padres, que se han ido de viaje Ah, y la estoy cuidando yo. Atari vale, es como 18 veces esa más perra. grande, ¿no? Bueno, pues a mí lo que me ha servido siempre, bueno, lo que me ha hecho que esté aquí trabajando en Chibi, fue hacer una demo en la que era capaz de comunicar a través de las acciones que hacía el jugador la historia que quería contar como narrador, ¿no? Entonces, si partimos de la base que el Narrative Designer va a ayudar a contar una historia y no queremos que esa historia detenga la experiencia de juego, a no ser que el juego sea una visual novel, entonces la principal mecánica es detenerse a comprender el texto y avanzar a través de esa comprensión del cuerpo narrativo. Si nos vamos a juegos mucho más de aventura, en el que estás más centrado en la acción per se, no tanto en detenerte a leer, yo conseguí contar una historia a través de las acciones que realizaba el personaje, de manera que tú te enterabas de la historia sin tener que detenerte tanto a leer, y además con unos recursos muy limitados porque no tenía ni voiceover ni nada. Fue una cosa que hice yo mirando tutoriales de Unity, me monté mi propio sistema de diálogo, me monté mi todo desde cero, pero también porque recordar hacer rewind hace unos minutos diciendo que yo soy un flipado. Pues aquí me flipé bastante y me monté mi propia herramienta para hacer todo en Unity, siendo yo la persona más pringada del mundo de programación. Y al final conseguí contar una pequeña historia de terror, o al menos lo que es la premisa de una historia de terror, con 4 o 5 interacciones en una habitación de motel. Entonces, eh, planifiqué mi portfolio pensando qué punto fuerte, o sea, qué músculo podía sacar a través de los elementos que yo podría hacer como desarrollador. Entonces, en el caso de un narrative designer, normalmente lo que se suele buscar es que sea multidisciplinar, es decir, que sea capaz de contar historias de diverso tono en diversos géneros, ¿no? Tanto un novel, como un juego casual, como un juego de terror, como un juego wholesome, ¿no? O sea, que tenga bastante capacidad de escribir en distintos tonos por si los proyectos son diferentes, pero también que te sepa amoldar a distintas formas de expresión narrativa. Entonces, mucha gente suele hacer juegos con Twine, suele hacerse un portfolio con Twine, que es una herramienta yo al menos la utilizo a veces para prototipar, porque te permite muy rápidamente hacer librojuegos, ¿no? O aventuras conversacionales, y está muy bien para probar cosas. Hay gente también que se monta sus escenas con un plugin de Unity que se llama Fungus, que es muy, muy accesible porque además puede utilizar eh, elementos de otros proyectos o que sean de Creative Commons para crearte tu propia historia. Pero lo que yo siempre recomiendo es que a la hora de hacer el portfolio intente expresar eh, del género del que está haciendo esa muestra, intentar sacarle el mayor brillo posible. Si es una aventura conversacional, pues que la narración no acabe eclipsando a la agencia que tiene el jugador a la hora de tomar decisiones dentro del juego, que las decisiones dentro del sistema de diálogo, por ejemplo, sean evocativas, sean interesantes, ¿no? Eh, No hay se está haciendo ningún un juego de... proyecto, o sea, ni ningún videojuego, perdona que te haya interrumpido. O sea, no hay Sí, sí. nada que tú creas que con ese tipo de proyecto puede lucir más el trabajo de un narrative designer.
Es que aquí entramos un poco en el tema de... Es que ya entramos en el tema de... Es que es un tema espinoso. De encontrar trabajo en una competencia tan aparentemente densa como es Narrative Design, ¿no? Ujú. Entonces, hacer un portfolio que sea solamente full guión o hacer un portfolio replicando un juego que sea full como lo que estaba hablando, ¿no? Un overboard o, o abertura conversacional y tal. Luego va a depender de la persona que te mire ese portfolio, si se va a tener tiempo para pararse y leerse tu movida en Twine o jugarse a tu demo, tal y cual. Entonces, yo jugué un poco con el tema de la espectacularidad. Intenté hacer una demo muy vistosa a nivel visual y que representase muy bien una estética que está muy de moda, que es retro PSX, pero al mismo tiempo tirando del diseño de un Resident Evil viejo en primera persona y hice un poco de mezcla de decir, vale, un Resident Evil por narices tiene la forma de observar los objetos, que es dándole un botón y aparece un poco donde cuenta las movidas, pues voy a utilizar esa forma de expresión narrativa para contarte poco a poco la historia y ponerte en suspense, jugando un poco con la pericia de escritura del suspense. Entonces, a mí me funcionó porque el proyecto entraba por la vista y me curré mucho el sistema narrativo para que te enterases de la historia mientras estabas jugando, sin que te interrumpiera. Entonces, eh, casi siempre suele funcionar muy bien que tú hagas un par de pequeños proyectos en Twinning muy cortos para enseñar tu capacidad de escritura, pero de una forma que no sea leerte un guión y ya está, sino que sea algo interactivo y que se vea que maneja a través de la interacción la narración. Y por otro lado, siempre suele ser muy útil aportar tu metodología de trabajo. Pues como de la ideación haces el diseño, el workflow, el diagrama de flujo del diseño del sistema narrativo en concreto que estás mostrando o de otro, y luego cómo se implementa y cómo se ejecuta. Es decir, plantear el proceso, el workflow, desde la ideación del concepto hasta su implementación. Cuando tú cuando tú enseñas esa documentación y es una documentación que el reclutador ve y dice, uy, esta persona sabe comunicarse con otros departamentos y aparte, si juega a tu demo o lo que sea, ya sea más densa o menos densa, ya se hace una idea de tu perfil. Pero normalmente la gente que aplica a Narrative Design suele decir, es que yo tengo esta formación en diseño, he hecho un cursito de tal, y mi proyecto fin de tal es esto y no te enseñan nada más. Entonces tampoco sabes cuánto tiempo tardan en hacer ese trabajo, cómo es su documentación, si se va a adaptar al flujo interno de trabajo del equipo. O también hay mucha gente que te aplica directamente con, no, es que yo sé escribir relatos, pero mi curso es de generalista de diseño. Y es como, vale, ¿cómo me enseñas tú que realmente sabes hacer que tus decisiones le importen al jugador y te dirija la historia por aquí o por allá? Entonces, es muy complejo porque per se la documentación que aportas en los procesos de selección, por su propio carácter sui generis, es muy densa. Entonces, Suena difícil. es que es muy complicado. Entrar en es uno de los perfiles más complicados. Porque, por un lado, está lo de que casi nunca hay gente de recursos humanos que se dedica o que sabe específicamente de esto, o realmente hay muchísima gente que aplica por aplicar sin saber realmente cómo se aplica a este puesto. Pero tampoco hay que, o sea, no quiero plantear esto como un escenario pesimista porque se puede. O sea, eh, yo no soy una persona especialmente ducha en esto, porque continuamente estoy investigando y aprendiendo cosas nuevas. Lo único que hay que saber muy bien, porque esto se lo comentaba hace una semana a unos antiguos alumnos que me contactaron también sobre esto, ¿no? Sobre cómo encontrar trabajo. Eh, lo importante es saber comunicar tus actitudes
a través del portfolio. Y eso muchas veces se confunde porque dices, bueno, voy a enseñar mi proyecto fin de máster o mi proyecto fin de no sé qué. Y al final eso no es lo que busca, no es tanto lo que se busca en una empresa en este puesto, porque normalmente no te enseñan a hacer diseño de sistemas narrativos o el diseño narrativo que implica estar trabajando con el departamento de niveles, codo con codo. Entonces, por eso es decir, ¿qué se me da bien? Se me da bien contar historias a través de visual novel. Pues te marcas tu portfolio es una visual novel cortita en el que le sacas partido a lo que te puede ofrecer narrativamente una visual novel. Eso no quiere decir que sea una cosa exageradamente compleja, sino que enseñes que efectivamente sabes contar una historia con los medios que te ofrece el género de visual novel, por ejemplo. Eso es lo que me refiero de conocer cuáles son las características de tu género de juego y sacarle partido. Cuando sabes hacer eso es cuando estás haciendo realmente un buen portfolio. Cuando se nota que realmente se controla de la competencia. Entonces, es muy complicado porque normalmente la gente cuando aplica este tipo de puestos, aplica o con un guión de cine o aplica con su proyecto fin de máster en el que escribió la narrativa que tiene el juego, pero eso no demuestra que seas capaz de coger desde cero y decir, pues este juego necesita estos sistemas, se va a exponer a través de estas cosas, no vamos a necesitar un journal, vamos a necesitar este tipo de sistema de diálogo. Ese tipo de cosas te las da el calentarte la cabeza y decir, voy a hacer una visual novel y voy a aprender cómo se hace. Me voy a investigar todas las visual novel que hay que están dentro de la línea estética de lo que yo quiero contar, que es una historia de terror. Pues esto. Y lo investigas y dices, pues bueno, voy a hacer una pequeña demo de esto, pero voy a hacer que con una visual novel que aparentemente parezca cookie, te dé un escalofrío por la espalda que no puedas ni levantarte del terror. Y eso lo haces tomando buenas decisiones en diseño y tomando buenas decisiones, o sea, y sabiendo escribir bien la trama a través de eso. Entonces, el portfolio no tiene que ser simplemente una muestra de que sabe hacer cosas, sino que tiene que demostrar que sabe hacer las cosas que estás mostrando muy bien. Y normalmente es complicado porque tampoco hay gente que sepa valorarlo en el otro lado. Entonces, se juntan dos problemas, ¿no? Pero que se puede. O sea, si yo he podido llegar aquí, yo creo que se puede hacer. Lo que pasa es que también entramos en el tema del privilegio, ¿no? De cuánto tiempo le puedes dedicar a plantearte a hacer un portfolio, si puedes dedicarle meses, si puedes dedicarle semanas, y ya eso también es muy personal. O sea, es complejo, pero porque el ecosistema es complejo por sí mismo. Entonces, no es una cuestión de... No quiero ser pesimista, sino contar un poco mi experiencia en ese sentido y que normalmente el tema de portfolio, si vienes de escuela o de cursos tal, normalmente suele ser un poco revolinchi en ese sentido. Entonces, mejor investigar lo que quieres hacer y hacerlo de la mejor manera posible y luego documentarlo. La documentación nunca está de más. Eso tenerlo por descontado. ¿Cómo ha sido el proceso de diseño y cómo podrías comunicar ese proceso de diseño a otros departamentos para que te ayuden a construir mejor lo que ya has hecho? Entonces, eso siempre es muy buena metodología a la hora de presentarte a una empresa. Me suena todo muy jodido. Tenemos más preguntitas del chat, si te parece te las voy diciendo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué Sí. libertad creativa tienes como narrative designer? Pregunta Dani Carco. Bueno, libertad creativa. Ujú. Uf, depende del proyecto. Depende del proyecto porque como si lo pillas en una etapa muy temprana, es decir, si es preproducción, ideación y tal, casi que tienes libertad absoluta porque está ayudando a construir los pilares del juego. Entonces, salvo que no te flipes mucho y te quedes dentro del scope que plantea el proyecto, normalmente sueles tener mucha libertad. Cuando ya hay
muchísimo diseño planteado. Es decir, si entras como narrative designer a mitad de, a mitad de proyecto o con la producción ya comenzada y los sistemas de juego ya están diseñados y tal y cual, casi que te toca más el, la clásica la clásica frase esta de que hemos escuchado mucho en audiovisuales de esto se arregla en postpro, ¿no? Pues esto lo arregla el de narrativa. Casi siempre lo que sucede cuando ya el proyecto está empezado y te toca a ti arreglar un montón de cosas que a lo mejor por diseño no están bien planteadas o no están bien implementadas, entonces necesitas de una explicación externa, normalmente de la historia o lo que sea, para que se comprenda lo que está haciendo. Entonces, depende mucho del proyecto, depende mucho del tipo de equipo que sea, en la etapa en la que te incorpores al proyecto, pues tienes más libertad o menos libertad. Pero yo la verdad es que siempre que he trabajado como narrative designer, no he tenido ningún problema a la hora de cambiar cosas. Si veo que narrativamente o a nivel de diseño o a nivel de producción va a tener algún tipo de problema. Que eso es un poco por mi perfil, que como he trabajado de diseño, he trabajado de producción y ahora estoy trabajando de diseño narrativo, como, bueno, yo aquí veo banderitas rojas, voy a ir comentándolo, vamos a ir hablándolo y vamos a ir cambiándolo, pero lo guay que tiene diseño narrativo también es que si tiene, te permite la flexibilidad de ofrecer soluciones a problemas muy grandes, que eso es lo guay que tiene este campo. Y diría yo que en ese sentido hay muchísima libertad creativa, pero más como si es al principio para construir el juego y si es hacia la mitad final es para arreglar cosas, porque normalmente ya en esa fase no te van a dejar de destruir cosas que a lo mejor ves que son un desastre o que no se entiende. Que suele pasar muchas veces, ¿no? Que comentaba Rihanna Pratchett cuando entró a trabajar en el Tomb Raider que la idea de alto concepto de la historia era que ella era violada por un personaje y eso le había traumatizado y ella estaba en contra de mantener esa decisión porque además es un estereotipo de género ultra chungo y ultra chusco que hay que ir quitando, pero como era una cosa que estaba validada por arriba y que tenía lo que daba por digamos que desbloqueaba a nivel lógico una serie de características que ya estaban implementadas en el juego, pues por mucho que llegase la señora Rihanna Pratchett a decir, oye, esto no tiene sentido, como cualquier persona con sentido común, pero bueno, en este caso Rihanna Pratchett, pues no le dejaban quitarlo. Entonces ahí la creatividad está un poco constreñida a ese tipo de cosas, pero es que casi siempre tienes bastante libertad a la hora de trabajar, diría yo. Pues genial. Pues tenemos también otra. Bueno, te dice mil gracias por la respuesta. Te dice, a modo de consejo, ¿a Sí. través de qué medio podemos comenzar a trabajar para darnos a conocer? Pero no en cuanto a redes sociales, sino programas o software. Vale. Por un lado tenemos el Twine, que se escribe, bueno, lo puedo escribir yo en el chat. Eh, pues no lo Creo sé. Le he dado a que, compartir la pantalla directamente, pero no sabía. No me he fiado de ti cuando me has dicho que no ibas a compartir nada. Entonces, lo dejo en ah, plan. A ver. eh, no, no me deja escribir en el, No, pero en pero Twitch escribe. no, pero en la videollamada sí. Vale, vale. Vale, esta es una de las herramientas que solemos utilizar casi siempre los narrative designers porque es eh, es como una especie de diagrama de flujo en el que tú puedes ir escribiendo por casillas la historia y dependiendo de una serie de códigos que le pones que son muy sencillos, pues puedes ir construyendo opciones y básicamente te permite crear muy fácilmente libros, juegos o aventuras conversacionales. Es una pasada porque es muy fácil de utilizar, tiene una comunidad muy amplia y en las últimas actualizaciones casi que la propia aplicación, porque lo puedes hacer funcionar tanto online como
bajándote la versión de escritorio. En ambas te permite, una vez que estás escribiendo, como si fuera un editor de texto, decir, pues este bloque de texto va a ser una acción. Entonces tú te dedicas única y exclusivamente a crear en el nodo lo que, como si fuera un post-it, lo que quieres que se cuente, si es una descripción o lo que sea, porque esto es simplemente un bloque de texto. Luego le pones las opciones y te enlaza al siguiente, automáticamente te suele crear el enlace al siguiente bloque de texto. Entonces está muy guay porque básicamente puedes crear aventuras conversacionales en nada, en minutos. Y está muy interesante, sobre todo a la hora de validar ideas narrativas. Si quieres crear una aventura, a crearte un prototipo rápido, lo puedes hacer con Twine en nada, en menos de 20 minutos te montas tu prototipo, porque es muy sencillito. Qué interesante. Luego, sí, es una pasada. O sea, y, a ver, un poco chusco, un poco feo, pero bueno, para probar cosas así rápido está muy bien. Lo bueno también es que es open source y que hay algún que otro plugin para meterlo en Unity, pero yo lo probé hace unos 2 o 3 años y estaba la cosa un poco regular. O sea, casi que mejor si se va a trabajar en Unity, que es en lo que yo tengo más experiencia. Se suele trabajar muchas veces con un plugin que se llama Fungus, como hongo en inglés, que es gratuito y está muy bien porque lo que te permite es crear aventuras conversacionales también con una serie de assets que trae preconfigurado, y también es muy plug and play, ¿sabes? Que te abres tu propia escena, arrastras el plugin y casi que puede echar a correr ya. O sea, es muy, muy fácil de utilizar. Y luego para escritura yo soy muy old school y trabajo con Word, con Excel y bueno, sí, ahora que estoy trabajando con una coproducción en Chile, trabajamos mucho en Drive, entonces casi para escribir estoy todo el día metido en Google Docs y también en Excel porque yo soy, por de formación profesional, tanto por mi pasado de producción como mi pasado de diseño puro y duro, yo vivo en los Excel, yo todo lo hago en Excel. Entonces, que hay que montarse un sistema de diálogo para luego meterlo a través de un CSV parseándolo en Unity o en Unreal. Me monto mi sistema de diálogo propio en Excel y tal y cual. Pero hay otras herramientas como el Artisai, por ejemplo. Ay, justo lo he quitado. El Artisai, que este es de pago y lo usa muchísima gente porque es bastante potente. Luego durante un tiempo también estuve trabajando con el Dialogue System, System de Unity. Estos dos últimos son de pago. Y bueno, hay gente que le gusta mucho el Celtix, que es para escribir guión clásico. A mí no me hace especialmente gracia, porque hasta que no soy muy, muy cuadriculado y hasta que no tengo la historia con su escaleta y todo muy, muy bien estructurado, no me pongo a escribir el guión per se. Entonces, como esto lo que hace es que lo pone en formato cinematográfico, me parece un poco repelente a mí personalmente. Hay gente que le flipa usar el Celtix. Creo que el Celtix es gratuito, no estoy seguro. Y yo creo que con eso, esos son los que yo más o menos he ido trabajando. Casi siempre he trabajado con Twine directamente montándome mi propia herramienta en Unity. O sea que no sabría decir si Artisai está en Unreal, no lo sé. Pero bueno, esas son un poco las herramientas que suelo utilizar para eso. También como normalmente el diseño necesita de mucho trabajo de diagramas de flujo, suelo utilizar el Diagrams.
.net, que es también open source y te permite crear diagramas, o el MindMeister, que ya no sé si existe, que también es para crear diagramas de flujo, para ir viendo un poco, o sea, no solamente para crear el diagrama de flujo del sistema narrativo en concreto, sino también para idear cosas, ¿no? De cómo una idea, una pesquisa narrativa o una premisa me ayuda a través de mecánica, o sea, cómo puedo crear a través de mecánica esa idea. Entonces, hago como una especie de diagrama de flujo con un montón de ideas, ¿no? Un mapa mental, por así decirlo, de este tipo de cosas. Pero Mira, bueno, por aquí ya te dicen que el Celtics es de pago por suscripción. vale, vale. Si es que a mí me lo recomendaron en la carrera, pero yo no le hice, no le hice mucho caso. Y que luego también estaba escribiendo mucho en formato cinematográfico, pero me hice yo mi propia plantilla con mis macros y tal en Word y, me lo ajusté a mi metodología y a mi flujo de trabajo. Así que me sonaba de eso. Y bueno, gente que me ha pasado, porque creo que cuando lo compartes te pone también que, o antes, al menos ponía una marca de agua y me ha hecho con Celtics. Y, bueno, pero no, lo conozco un poco por la periferia, no, Sí, sí. No, bueno, no están por mucho. aquí comentando que antes parece que sí que era una aplicación instalable y demás, pero bueno. Bueno, has dado unas cuantas pistas, ¿eh? De qué pueden ir utilizando como herramientas. Y Mm. claro, y ahora a mí me surge la pregunta, ¿cómo llegas hasta aquí? Porque además has comentado que hiciste carrera de audiovisuales, yo sé que tú tuviste una etapa de formador y de hecho has dicho antes que te contactaron alumnos. O sea, Mm. ¿cuál es el camino hasta llegar a Chibi como narrative designer? Bueno, sí. Sí, sí he de remontarme o sea, sí he de hacer un poco una cronología, ¿no? De cómo he llegado. La verdad es que sería 2011, por ahí, intenté montar mi propio estudio en Granada y la cosa no fue muy bien porque, como ya he adelantado hace un rato, y eso es muy flipado, entonces intentamos hacer un Deadlight porque fue en el momento en el que creo que fue Unity 3.5 cuando se liberó, o 3.4, ya se liberó, se democratizó el desarrollo. Y como yo estaba, que no sabía si seguir con la carrera porque estaba estudiando filosofía y tal y cual, o dedicarme a otra cosa, digo, bueno, pues voy a coger unos colegas, vamos a intentar montar un estudio pequeño a ver si tal y cual. Y me acuerdo que vi el Rochard, que fue un juego que sacó Unity con una empresa holandesa para demostrar que podía ser un competidor de Unreal. Y me acuerdo que vi Rochard y Deadlight y dije, pues seguro que esto es fácil. Y no solamente no era fácil, sino que encima eso escaló de un scroll lateral de puzzles sencillitos como era Rochard o como podría ser también de Deadlight, que bueno, tiene su complicación, pero no dejaba de ser un juego de scroll lateral bastante simplote, pero muy molón. Eso escaló a una cosa rollo Deus Ex, porque fue como, bueno, pasar de un 2.5D a un juego en primera persona tampoco será tanto, ya que nos ponemos lo hacemos bien. Entonces nos tiramos como 4 años intentando montar un juego titánico, o sea, increíblemente absurdo eso, porque éramos 4 matados que no teníamos ni idea de nada. Y bueno, lo que hizo eso fue que nos diéramos cuenta, sobre todo porque llegó un momento en el que intenté contactar con un programador de Crytek que era amigo de un amigo y cuando le enseñé el GDD que estaba montando, el guión que había escrito ya eh, y el libro de arte, la Biblia de arte que estábamos haciendo, me acuerdo que me dijo, si no soy un equipo de 60 personas ¡Wow! y tenéis 5 millones de dólares, dejadlo Olvídate, ¿no? porque esto no.
exacto. Y fue como de, bueno, colegis, os tengo que decir una cosa y es que chapamos. Entonces, después de eso, como que dejé un poco el desarrollo y me centré en audiovisuales y estuve haciendo, bueno, me estuve formando sobre todo para guión, como que derivé del desarrollo de diseño, ¿no? El diseño que estaba haciendo a guión. Me metí a aprender guión en la carrera, pero tuve muy mala suerte y ese año la profesora que nos daba guión eh, se, se pilló el rectorado, entonces desatendí muchísimo la asignatura y luego encima el de práctica, o sea, el que vino a sustituirla no tenía ni idea y nos lo dijo, que no era ni siquiera de la facultad, que era de otra facultad, que no era la de audiovisual, entonces yo me tuve que buscar un poco mi habichuela, las habichuelas por mi cuenta para aprender guión y gracias a eso, como siempre me tiraba un poco el intentar hacer guión para videojuegos, no tanto para cine, pues ya me empecé a meter en el pozo de lo Game Study y a investigar cómo se narraba dentro de los videojuegos. Y gracias a eso y a toda la formación que me fui sacando un poco de manuales y tal y cual de guión, pues acabé aprendiendo un poco a hacer eso, ¿no? Y luego también, como no tenía el dinero para afrontar un máster o un ciclo, pues fue todo súper autodidacta. Lo que pasa es que como me inculcaron una mente muy, muy científica, yo sabía que por mucho que yo fuese autodidacta y se me diese bien o lo que fuera, nunca iba a estar terminando de aprender. Entonces, eso fue un poco lo que me llevó a meterme en una incubadora, que fue donde conocí a Miriam, con otro proyecto un poco más pequeño, porque ofertaban también formación. Entonces era como, vale, pues no solamente estoy haciendo mi propio juego, sino que me están enseñando cómo hacerlo, están, digamos, convirtiéndolo en algo profesional. Y ahí fue un poco donde volví a relanzar el estudio. Nos quedamos esta vez con un juego tipo Inside, que pensábamos que iba a ser sencillo, pero spoiler alert, no, para nada. No era sencillo de hacer un juego tipo Inside. Y tras un año y medio así, se nos fue un poco al traste también porque tuvimos como mentor a Mauricio de Game Kitchen y nos abrió los ojos otra vez. En plan, mira, sé que habéis venido de este proyecto tan grande, ahora habéis reducido tal, pero es que también es muy ambicioso para los recursos que tenéis, o sea que casi que os recomendaría que buscarais un proyecto más sencillo o que directamente os disolvierais e intentarais montar algo con alguno de los otros equipos que, bueno, también están un poco en esa misma línea. Y a raíz de eso nos juntamos con otro equipo, con otros dos equipos, y montamos un juego que se llama Afterlife, del que montamos un Kickstarter y tal. Yo en aquel momento era asistente de producción y me encargué casi todo del Kickstarter en Silent Road Games. Y ya, le llamamos la atención a Badland Publishing y se nos hizo, fue nuestro publisher y nuestro inversor principal. Entonces, durante un tiempo estuve haciendo de asistente de producción, gestor de proyectos, al mismo tiempo que diseñador generalista y narrative designer. Estaba ahí como que toda la parte de visión de proyecto la tenía yo sobre mi hombro y fue un poco una época un poco bastante chunga porque era muchísimo peso, muchísimo peso. Y además lidiar con un publisher la primera vez que lidias con un publisher es todo que no sabes exactamente a qué atenerte porque entre tu falta de experiencia, lo que cada uno quiere barrer a lo suyo en su terreno, ¿no? Pues evidentemente el estudio quiere lo mejor para el estudio y conseguir la mayor cantidad de financiación con la menor cantidad de dependencia o con el corte menor, ¿no? Para que el publisher no se lleve tanto, ¿no? Y el publisher al revés, como quiero que invertir lo mínimo, pero que me dé un ROI muy alto, ¿no? Entonces se juntó un poco esa tesitura y bueno, la experiencia fue guay, lo que pasa es que el Kickstarter no salió bien
y luego cada uno nos fuimos por nuestra parte. Luego el proyecto siguió por otro lado y de hecho no sé si se ha cancelado o se sigue por ahí, pero bueno, a raíz de eso me contactaron para trabajar como formador. Estuve un tiempo haciéndome portfolio y también me rayé mucho, en plan, ¿cómo hago yo un portfolio para Narrative Design, que es para lo que me quiero dedicar? Y me chupé como unos 5 o 6 meses de mandar un montón de currículum, de intentar entrar en un sitio y en otro y no conseguía nada. Y ya cuando estaba casi por volverme de nuevo a casa de mis padres, me llamaron para ser profe de diseño y de narrativa en una escuela allí en Málaga. Y la cuestión es que estuve allí casi 2 años, me volví a enganchar al desarrollo, pero como hobby, porque la formación no me daba la vida, porque tenía un montón de alumnos, tenía que preparar todo, tenía que corregir, porque al final no es solamente ir y dar la chapa, sino que tienes que preparar las clases, tienes que dar un seguimiento a los alumnos, tienes que estar en continua formación, porque evidentemente, como estamos en un sector tecnológico, tienes que ir reciclándote y ampliando tu temario. Entonces, eh, de vez en cuando me metía a desarrollar y fue cuando ya me empecé de nuevo a enganchar al desarrollo. Y bueno, llegó un momento en el que ya en la etapa de formación, o sea, ser formador no me llenaba por cuestiones personales y decidí irme de la escuela y buscar trabajo como desarrollador. Y entonces aquí me tiré otra etapa de otros 6, 8 meses en los que hablo un poco ahora del privilegio que tuve de poder, con mis ahorros que había conseguido trabajando, sostenerme en una ciudad que no era la mía, pagándome alquiler, manutención y todo, yo por mi cuenta, y mientras me creaba un portfolio. Eso muchas veces no es accesible a casi nadie. Entonces yo cuento, siempre lo cuento porque no me parece justo que no se cuente esto, que muchas veces es una carrera de fondo y quien acaba llegando al fondo es la gente que tiene los recursos o el privilegio de mantenerse ahí hasta el final. Y eh, el problema que había sobre todo era lo que comentaba antes de cómo se suele comunicar, cómo debe ser un currículum o un cover letter, que solemos tener muchísimo miedo a dejar los espacios vacíos, el horror vacui, es que va a parecer que tengo poca experiencia, voy a meter esto, voy a meter lo otro, voy a hacerle un cover letter súper tocho, una carta de presentación, diciendo que los valores de la empresa son los mismos míos profesionales, no sé qué, no sé cuánto. Y llega un momento en el que tú, como reclutador, que a mí me ha tocado ahora hace poco estar con ese sombrero, en ese asiento, te lo ves venir. Dice, esta gente es un vendedor. Entonces, el problema de este tipo de cosas es que a lo mejor en otros campos sí que funciona muy bien hacer un cover letter súper bonito y tal y cual, pero aquí muchas veces es más lo que puedas demostrar con el portfolio y la forma en la que tu perfil estructura el currículum vitae, más que esté repleto de cosas o que esté muy vacío. Es simplemente que si tú vas a aplicar a un puesto, que tu experiencia, aunque sea poca, no importa, pero sea relativa a ese puesto. Entonces muchas veces se introducen cosas ahí que no tienen ningún sentido y al final, si tú como reclutador tienes que ver 200 currículos en un día o en una semana y ves que hay muchísimo texto, es que es literal el meme de mucho texto, es como mucho texto a la basura. Entonces, es un problema porque yo al menos cuando veo ese tipo de fallos, como he estado ahí hace poco, me involucro y le dedico un rato a cada perfil e intento buscar la parte positiva del perfil y valorarlo de una forma justa. Pero porque yo me he encontrado en esa situación y le he dado muchísima vuelta a la industria en ese campo concreto. Pero hay muchísima gente que directamente lo ve y dice, fuera, fuera. Entonces, mi forma de encontrar trabajo fue ser muy honesto con mi experiencia y decir, tengo esta experiencia aquí como desarrollador, aquí como formador y este es mi portfolio personal.
y el portfolio personal está dirigido a contarte una historia de terror a través de las interacciones para salir de una habitación. En fin, conseguir el portfolio conseguir eso, perfecto. Gracias a eso estoy trabajando donde estoy, pero también porque es muy complicado poder dedicarle tiempo a hacer un portfolio que realmente represente todo el know-how y todo el buen hacer que sabe hacer un perfil. Entonces, vamos, yo por eso hablo un poco del privilegio que tuve, porque no puedo desligar a mi experiencia, porque está ahí. Y muchas veces la gente que acaba encontrando trabajo en empresas es porque al hacer el máster en tal sitio tiene la oportunidad de hacer las prácticas en tal otro y se junta el que tiene ha tenido el privilegio para hacer la formación con la ventana en la que puede hacer el trabajo, con el equipo que lo valora y tiene la capacidad de meterlo. Son como muchísimos pasos que se tienen que dar para que eso funcione. Entonces, por eso hay muchísima gente muy bien formada y con muchísimo talento que es el problema de entrar. Entonces, por eso el portfolio tiene que ser una cosa que represente la máxima expresión lo que tú sabes hacer. Y eso es muy, muy complicado, sobre todo en un campo como este, que al final eso, tú ves un portfolio en un proyecto en Twini lleno de texto y dices tú, ¿me puedo dedicar 15 minutos a este perfil? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, un poco rollo. Jolina, muchas gracias por tu Y sinceridad y honestidad, la verdad. es que no me gusta ser opaco con estas cosas. No me parece justo. No me parece para nada justo, porque luego es de esa ambigüedad, de esa falta de transparencia, de donde surgen las ofertas milagrosas de este curso online y trabaja en un triple A, ¿no? O este tal no sé qué, que es una cosa que vi el otro día comentando, que lo dijo Elena, que le parecía muy injusto este tipo de cosas, y yo estoy de acuerdo con ella, y hubo gente, ciertas personas que trabajan en la universidad, que están muy cómodas en la universidad y dicen, pues la gente que yo formo acaba en Rockstar. Ya la gente que tú formas se ha gastado la pasta en vivir en Barcelona o en vivir en Madrid. A lo mejor gente que no tiene recursos no puede hacerlo, y lo que se está hablando es que la garantía de que estudien en un sitio no es que tú acabes trabajando en un estudio AAA, porque no todos los estudios son AAA. A lo mejor hay AA o a lo mejor hay estudio indie. La cosa es que hay que contar que ahora mismo la industria tiene una barrera de entrada muy grande, y es precisamente que sale muchísima gente con formación dudosa, muchísima gente que incluso con formación dudosa tiene un grandísimo talento, pero como hay muy poca confianza y muchísimas trabas y solamente acaban consiguiendo trabajo la gente que puede mantenerse mientras hace contacto, mientras hace portfolio, pues se juntan muchísimos elementos que tienen que ver con la clase de la persona, es decir, la clase social en la que vive o de la que pertenece ese perfil, más que otras cosas. Y como al final la industria también se retroalimenta en eso, pues hay muchísimos problemas. Y no me parece justo hablar con ambigüedades. O sea, las cosas son como son. Y precisamente hablar de este tipo de cosas es lo que hace que se cree una conciencia que vaya a erradicar este tipo de barreras. Mira, Don Auron Entonces, te apoya con el comentario que dice, en esta clase de curso parecería que no se paga tanto la formación, que también, no lo niego, sino los contactos. sí, sí, casi siempre es algo así, porque también no es solamente el que tú puedas, no es el que tú puedas acceder a unas prácticas en una empresa X, ¿no? Sino que tus propios compañeros, que a lo mejor vienen de una clase social diferente, con más recursos, pueden montar una startup y tú formar parte de ella, que es también un poco la experiencia que vivimos muchas veces en las incubadoras, que hay gente que termina un máster, que ha tenido la oportunidad de estar en el máster y deciden el proyecto fin de máster presentarlo a un PlayStation Talent o presentarlo a algún tipo de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tienen el privilegio de poder montar una startup. Entonces, no solamente el hecho de los contactos que puedas hacer de cara a que los profesores te enchufen
en una empresa, es que a lo mejor entre los propios compañeros tienen la capacidad de montar una startup y que realmente luego cuando tú haces cuentas, que recuerdo que dando clases de gestión de proyectos los ponía a hacer presupuestos de un Arcanoid un poco más tocho y decían, joder, es que hacer un juego vale muchísimo dinero. Y digo, sí, porque os estoy obligando a ir por lo legal, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas no se suelen hablar, es como, bueno, pues hacer el máster o hacer el curso y ya encontrarás trabajo porque estás formado, sí, pero hay muchísimas cosas que están ahí en el ecosistema del trabajo, de la formación y de las redes de contacto que son poco transparentes. Y a mí no me gusta ocultarlo, vamos, que además habiendo venido de una incubadora, habiendo formando, me he tragado muchísimas cosas de ese ambiente y yo creo que hay muchísimo que me mejora, vamos. Entonces, por eso me gusta ser así de sincero en ese aspecto. Bueno, pues si te parece, para ir terminando, porque no quiero abusar más de tu tiempo, no sé si tienes algún consejo para darle a nuestros espectadores. Bueno, el O principal tienes consejo mucho que... y no sabes cuál elegir, no sé. No, es que esto siempre es complicado porque qué consejo, o sea, es muy complicado dar consejos. Depende de muchas cosas. Pero yo lo que casi siempre suelo decir a la gente que empieza es que tengan muy claro cuál es el scope de lo que están haciendo y que sean muy precisos con el proyecto que están haciendo, que no se flipen, por así decirlo, porque al final fliparse te acaba creando una falsa expectativa sobre tu proyecto, te acaba creando un montón de problemas que al final, si estás montando un estudio y estás apuntando a lo alto, a lo alto, a lo alto, si estás intentando imitar cosas súper inalcanzables, al final te acabas quemando también en el proceso. Quemas los recursos, te quemas a ti mismo y no llegas a ninguna parte. Entonces, el, el mayor consejo que puedo dar es que para hacer grandes cosas no hay que fliparse. La grandeza no está en lo espectacular, está muchas veces en la intimidad de un diseño simple. Y eso es muy difícil de ver porque normalmente los ejemplos que te ponen es como, ¡guau! Vas a aprender a hacer un juego como The Last of Us o God of War. No, puede hacer un juego tan simple como, yo qué sé, un Arcanoid con neones y si lo haces bien puede ser una pasada. O hacer una cosa tan aparentemente sencilla como mezclar el fútbol con coche y te montas un Rocket League, ¿sabes? Que pueden ser conceptos muy simples, muy sencillos de comprender, que no requieren de muchísimo desarrollo a nivel eh, que no necesitan demasiado músculo de desarrollo, demasiado tiempo y ser cosas absolutamente geniales y sin ningún tipo de, de problema. La cuestión es eso, que tendemos a comprender que lo espectacular es lo mejor, pero hay mucho más desarrollo más allá de eso, entonces que no hay que fliparse. No hay que fliparse. Y lo dice un flipado profesional, como, o un flipado reincidente, no sé cómo lo has dicho ya. Pues le dice flipar de incidente, porque se va notando en la salud. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Sobre todo aprecio tu sinceridad, porque, jolín, ha sido crudo en algunas ocasiones, pero oye, se agradece muchísimo. Y eso, jolín, verlo desde el punto de vista de una persona bueno, que ha tenido privilegios y tal, y oye, que no todo el mundo parte de esa misma base, y se agradece muchísimo. Muchas gracias también por tu tiempo. Creo que has dado bastantes claves y que van a poder investigar las herramientas que has dicho bueno, flujos de trabajo y demás. Seguidlo en Twitter, apúntalo en el chat, porfa, que lo vuelvo a abrir. Aquí.
Sí, que te Yo, siga en Twitter todo el mundo, que es una persona majísima y vale, muy accesible. ¿cómo me vendes? Ahí estoy. Creo que así, ¿no? Creo que No sí, sí, sé. que le faltaba la I, me parece. De Nice. verdad que muchas gracias a todas las personas que habéis estado esta tarde con nosotros y nos vemos ya la semana que viene, no, la siguiente puede ser, un segundo que abra el calendario, me parece que sí, que va a ser el 26 de octubre, sí, creo que va a ser el 26 de octubre que vamos a tener una charla, voy a tener una charla muy seria con, con Arturo Monedero y vamos a resolver todas las dudas que tengáis sobre las ayudas a EBI, ¿vale? Que ya Vale. el Bueno, 6 de noviembre cierra el plazo. Presentaos. Cosas locas, cosas innovadoras, cosas que estáis ensayando ahora de diseño narrativo y digáis, voy a ver esto qué tal, pues nosotros traducimos y nosotros vemos si tiene una oportunidad de ganar hasta 10.000 euros, ¿vale? De nuevo, muchísimas gracias. Ya nos vemos dentro de nada, 2 semanitas. Y pues nada, para lo que necesitéis, sabéis que nos podéis encontrar por redes. Chao. no. Hasta luego.